Dentro de estas imágenes cautivadoras surge una noción tentadora, una que desafía nuestra comprensión del tiempo tal como lo conocemos. La marcha constante del tiempo, fluyendo sin interrupciones del pasado al presente y más allá, es ocasionalmente interrumpida por momentos y eventos capturados en imágenes que parecen perturbar la idea del tiempo tal como lo conocemos. Al embarcarnos en este intrigante viaje, prepárate para explorar un mundo donde la narrativa convencional del tiempo se ve grandemente alterada. Únete a nosotros mientras desentrañamos estas 12 fotos que prueban que los viajes en el tiempo existen. Número 12. El hombre de Tauret. En julio de 1954, un incidente bastante extraño se desarrolló en un aeropuerto de Tokio durante el proceso de registro para un vuelo. Fue uno de esos momentos que podrían haber sido sacados directamente de una novela de misterio. Un pasajero, probablemente con un aspecto bastante ordinario, se acerca para presentar su pasaporte. Sin embargo, el pasaporte fue emitido por un país que no existía, un lugar llamado Tauret. Naturalmente, esto levantó algunas cejas y activó alarmas en las mentes de los funcionarios del aeropuerto. Este hombre fue detenido. Sospechaban que era algún tipo de engaño, como uno pensaría naturalmente, pero comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué alguien que intenta pasar con documentos falsos llamaría la atención sobre sí mismo al listar un país inexistente? Parecía contraproducente. Pero mientras las autoridades interrogaban a este hombre, él se mostró notablemente persistente. Afirmaba con firmeza ser ciudadano del país de Tauret. No solo eso, afirmó audazmente que Tauret había existido durante miles de años. Incluso lo señaló con confianza en un mapa. Pero aquí es donde se pone aún más intrigante. El lugar que señaló en el mapa era la Andorra actual. El hombre parecía genuinamente desconcertado de que nadie hubiera oído hablar de su país y de que el mapa lo llamara de otra manera. Era una de esas situaciones que dejó a la policía rascándose la cabeza, sin saber muy bien qué pensar de este individuo misterioso. Así que decidieron alojarlo en una habitación de hotel en el último piso, tomando la precaución de cerrar las puertas con seguridad. Probablemente pensaron que resolverían este enigma desconcertante al día siguiente. Pero cuando llegó la mañana y lo revisaron, la habitación estaba inquietantemente vacía. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás nada más que un enigma desconcertante. La identidad de este hombre y el país del que hablaba, Tauret, permanece envuelta en un velo de misterio. Es uno de esos incidentes desconcertantes que desafían la explicación racional, manteniéndonos intrigados y permitiendo que nuestra imaginación se desborde con las posibilidades de los viajes en el tiempo. Puede que nunca sepamos quién era, de dónde venía o qué había detrás de sus afirmaciones. Es un misterio que sigue cautivando las mentes curiosas de quienes se encuentran con este extraño relato del pasado. Número 11. El reloj suizo de 1940, en una tumba. En diciembre de 2008, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso que despertó la curiosidad tanto en las comunidades científicas como paranormales. Desenterraron un misterio en lo profundo de una tumba intacta, en Shanxi, China, que había permanecido sellada durante más de 4 siglos. Encontraron un artefacto pequeño, pero indudablemente moderno, un reloj de oro en miniatura. Este reloj, no más grande que un anillo, tenía grabados intrincados, incluyendo la palabra Swiss en su parte trasera. Este descubrimiento fue desconcertante porque el origen de la tumba se remonta a la dinastía Ming. La mera presencia de un diseño de estilo de 1940 dentro de una tumba que había permanecido intacta durante siglos era asombrosa. La gente no podía evitar levantar las cejas con incredulidad ante este hallazgo. El artefacto fue clasificado como fuera de lugar. Estos objetos desafían la comprensión científica convencional y las líneas de tiempo históricas al aparecer en contextos donde, aparentemente, no deberían pertenecer. Varias teorías comenzaron a circular, cada una con el objetivo de desentrañar el misterio del reloj. Los entusiastas de los viajes en el tiempo se apresuraron a presentar sus puntos de vista. Para ellos, este artefacto representaba otra pieza de evidencia tangible que sugiere la existencia de viajeros en el tiempo que podrían haber dejado inadvertidamente un rastro de su viaje a través de la historia. Sin embargo, los escépticos no se apresuraron a aceptar esta idea. Algunos propusieron el concepto de que la tumba había sido abierta y sellada de nuevo en algún momento del pasado. Sin embargo, al examinar la tumba, no se encontraron signos de disturbios o manipulaciones, lo que hace que la explicación sea menos plausible. En última instancia, la presencia de un reloj suizo en una tumba de la dinastía Ming planteó más preguntas que respuestas. Se convirtió en un testimonio de nuestra limitada comprensión del tiempo, la historia y la posible existencia de realidades alternas. Incluso si dejáramos de lado la noción de viajes en el tiempo, la mera existencia de este reloj desafía la idea convencional de un progreso lineal de la innovación y la tecnología.
Sugiere que hubo civilizaciones avanzadas o individuos muy adelantados a su tiempo. Si no es así, entonces, estos artefactos indican una compleja red de líneas temporales que aún no hemos comprendido completamente. Mientras algunos esperan con ansias explicaciones científicas concretas, otros encuentran satisfacción al abrazar el misterio y la maravilla que tales descubrimientos evocan. El reloj suizo de 1940 oculto dentro de una tumba, que data de hace 4 siglos, sigue siendo una pieza enigmática en el gran rompecabezas de nuestro pasado. Nos anima a cuestionar, explorar y maravillarnos ante el intrincado tapiz del tiempo y la historia, ya sea una anomalía histórica, una broma ingeniosa o un auténtico artefacto de viaje en el tiempo. El reloj sirve como recordatorio de que la historia a menudo está lejos de ser sencilla, ocultando sus secretos y sorpresas que esperan ser desvelados. Número 10. El inmortal Vladimir Putin. Todos hemos estado cautivados por esas películas donde los personajes se transportan en el tiempo a diferentes épocas, navegando por la historia como si fuera un gran tapiz. Sin embargo, hay un giro peculiar aquí. Parece que Vladimir Putin, el enigmático líder de Rusia, puede tener su propia racha de viajes en el tiempo. Estas 3 intrigantes fotos han hecho que la gente hable y que las imaginaciones se desborden. En estas imágenes, capturadas en diferentes momentos a lo largo de varias décadas, vemos a Vladimir Putin vestido como un soldado ruso. Ahora, no es el hecho de que esté vistiendo un uniforme militar lo que ha llamado la atención, sino más bien la asombrosa brecha entre estas 3 imágenes. Según un sitio web en particular, la primera imagen data de la década de 1920, la segunda de 1941 y la tercera de 2015. Ese es un periodo de 95 años. Sin embargo, el hombre en esa fotografía de 2015 parece sorprendentemente joven para su edad. Es casi como si las manos del tiempo hubieran pasado ligeramente sobre él, preservando su apariencia de una manera que desafía el proceso natural de envejecimiento. Como era de esperar, esta anomalía ha puesto a los seguidores fervientes de Putin en su propia misión. Han emprendido un viaje que sugiere que su líder no es solo un mortal ordinario. Algunos incluso han sugerido que es inmortal, una figura intemporal que ha estado en nuestro planeta durante miles de años, protegiendo a Rusia a lo largo de las épocas. Aún así, el misterio permanece, sin importar desde qué ángulo se aborde. ¿Es Vladimir Putin un viajero en el tiempo? ¿Ha descubierto los secretos de la eterna juventud? O, como una explicación más terrenal, ¿podría ser que hay múltiples individuos que simplemente comparten un asombroso parecido con el mismo hombre? Número 9. La huella de zapato que viaja en el tiempo. Una marca peculiar ha desconcertado tanto a historiadores como a científicos en el mundo de las anomalías históricas que desafían nuestra comprensión del pasado. Es la historia de una huella de zapato. Esta huella de zapato lleva un giro desconcertante. La historia se desarrolla con el descubrimiento de una huella de zapato fosilizada en roca, una impresión que se cree data de hace más de 200 millones de años. Un hallazgo tan asombroso naturalmente provocó oleadas de especulación e intriga. ¿Cómo podría existir una huella de zapato en un periodo tan antiguo? ¿Podría ser que seres parecidos a humanos o incluso viajeros en el tiempo alguna vez vagaron por la Tierra durante el reinado de los dinosaurios? Para los defensores de las teorías de viajes en el tiempo, esta huella de zapato se convirtió en un potente símbolo de validación. Para ellos, proporcionaba evidencia clara de que individuos de una línea temporal más avanzada habían viajado al pasado distante, dejando inadvertidamente esta marca como testimonio de su viaje. Sin embargo, los científicos y expertos en el campo abordaron esta anomalía con una buena dosis de precaución y escepticismo. Consideraron explicaciones alternativas, una de las cuales sugería que la huella del zapato podría ser una formación natural coincidente, un producto de la interacción de la erosión, la presión y el tiempo, simplemente adoptando una forma familiar. Otra posibilidad era que podría ser una huella contemporánea que experimentó una rápida sedimentación y fosilización. Es cierto que tal proceso desafiaría los entendimientos geológicos actuales. Sin embargo, los detallados patrones similares apuntadas a lo largo de sus bordes continuaban alimentando el misterio y el debate polémico en torno a esta huella de zapato. Las formaciones naturales, por muy intrincadas que sean, rara vez imitan patrones hechos por el hombre con tal precisión. Como otros artefactos fuera de lugar, esta huella se convirtió en el campo de batalla entre 2 escuelas de pensamiento opuestas. Por un lado, los creyentes defendían su potencial como evidencia de viajes en el tiempo o la existencia de civilizaciones antiguas avanzadas. Por otro lado, los escépticos buscaban explicaciones más naturales o convencionales respecto a la huella como una rareza, pero no necesariamente una anomalía histórica. La huella de zapato que viaja en el tiempo
ya sea un relicto de un visitante antiguo o una maravilla geológica, simboliza nuestra inquebrantable búsqueda de comprensión. Indica esas áreas grises de la historia donde las certezas se desdibujan, dando lugar a la maravilla, la especulación y las infinitas posibilidades que el tiempo puede albergar. Número 8. La pintura con un hombre sosteniendo un dispositivo moderno. El arte en sus muchas formas sirve como un profundo espejo de nuestra sociedad. Tiene la capacidad única de capturar momentos, emociones y, ocasionalmente, misterios que desafían explicaciones sencillas. Uno de esos enigmas está tejido en una pintura que ha causado revuelo en la comunidad de entusiastas de los viajes en el tiempo. Una obra que parece representar a un hombre absorto en un dispositivo moderno. Esta imagen muestra una pintura de un artista italiano que data de 1937. En ella, encontrarás a dos hombres, uno sosteniendo un objeto que curiosamente se asemeja a un teléfono inteligente moderno. El otro hombre parece bastante molesto, como si estuviera preguntando cuánto tiempo pasará la otra persona en su teléfono. Si hubiera surgido en tiempos más recientes, esta pintura podría haberse convertido fácilmente en un meme, una representación del siglo XX enfrentándose a algo similar a nuestros smartphones. Sin embargo, la gente de entonces no tenía idea de que un dispositivo del tamaño de un bolsillo se materializaría en menos de un siglo, reemplazando libros, cámaras y muchos otros dispositivos que ahora residen en nuestras manos. Otra pintura llamada La esperada del artista austríaco Ferdinand Georg Waldmüller fue creada en la década de 1860. A simple vista, presenta a una joven paseando por un camino rural, sosteniendo una pequeña caja con la cabeza inclinada, aparentemente en un gesto de oración. Sin embargo, al observar más de cerca, la caja que lleva tiene un parecido asombroso a un teléfono inteligente moderno. La joven parece estar mirando el objeto con atención, como se haría al leer un mensaje de texto o ver una foto. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las anomalías históricas, hay una interpretación más fundamentada. Los historiadores del arte y críticos señalan que la joven está sosteniendo un libro de himnos o una pequeña Biblia, típico en las obras de arte de temática religiosa de ese período. El acto de leer un texto sagrado en contemplación silenciosa es un motivo recurrente en el arte religioso, simbolizando devoción y reflexión. El resplandor o luz que algunos argumentan emana del dispositivo podría ser simplemente el brillo reflectante de las páginas doradas o una elección estilística hecha por el artista. Además, la esencia misma del arte reside en la interpretación y la subjetividad. Los artistas a menudo se tomaban libertades con sus temas, infundiéndolos con simbolismo, alegoría y, a veces, un toque de fantasía. Es plausible que Waldmüller pretendiera jugar con la luz, la perspectiva y la percepción del espectador. No obstante, el atractivo de la pintura como una posible ventana al viaje en el tiempo persiste. Número 7. La escultura del astronauta en una antigua catedral española. Los usuarios de Internet se llevaron una gran sorpresa cuando una fascinante fotografía comenzó a circular en línea. Esta intrigante imagen capturó un elemento decorativo de la Catedral de Sant Jordi, en la histórica ciudad española de Salamanca. Lo que lo hace aún más cautivador es el hecho de que este elemento decorativo representa a un astronauta. La Catedral de Sant Jordi tiene una larga historia, con su construcción que data del siglo XVIII. Esto fue siglos antes de que los primeros astronautas se aventuraran en el espacio. Entonces, la pregunta que surgió naturalmente fue: ¿cómo pudieron los creadores de este elemento decorativo saber cómo se verían los futuros astronautas? Además, el nivel de detalle que este astronauta mostraba era realmente desconcertante. Era una representación increíblemente intrincada, hasta el calzado del astronauta, completo con suelas acanaladas. Este nivel de precisión planteaba la pregunta de cómo podía existir tal representación en un lugar y tiempo que no debería tener idea de los viajes espaciales, y mucho menos de la moda de los astronautas. Como puedes imaginar, la aparición de un astronauta español en una catedral del siglo XVIII encendió un serio debate y especulación entre los usuarios de Internet. Muchos se encontraron rascándose la cabeza, reflexionando sobre las posibles explicaciones para este elemento aparentemente fuera de lugar. Sin embargo, como muchos misterios enigmáticos, eventualmente surgió una teoría oficial sobre su creación. Según esta teoría, se sugirió que un restaurador, alguien involucrado en la preservación o restauración de la catedral, decidió añadir un toque moderno a finales del siglo XX. Eligieron incorporar un astronauta como parte de sus esfuerzos de restauración. Esta teoría buscaba ofrecer una explicación racional a la presencia aparentemente irracional de un astronauta en una catedral del siglo XVIII.
A pesar de esta explicación oficial, algunos abogan vehementemente por una narrativa diferente. Estos entusiastas de las teorías de conspiración no están convencidos por la historia del restaurador. Para ellos, este astronauta no es solo una adición moderna peculiar, es algo mucho más significativo. Lo ven como otra prueba que apoya su teoría del viaje en el tiempo. Número 6. John Titor, el viajero en el tiempo. A finales de la década de 1990, hubo bastante revuelo en los foros en línea cuando un hombre llamado John Titor hizo su gran entrada en el Instituto de Viajes en el Tiempo. Con una historia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción, Titor afirmó ser un soldado enviado de regreso en el tiempo desde el año 2036. Además, este no fue un viaje casual a través del tiempo. Titor estaba en una misión, y una crítica además. Insistió en que su viaje fue provocado por un futuro sombrío en el que un devastador virus informático acabaría con el mundo. Ahora, aquí es donde se pone intrigante. La misión de Titor en el pasado era viajar al año 1975 y adquirir una pieza de tecnología bastante modesta, la computadora IBM 5100. Según Titor, esta computadora contenía información vital que estaba destinada a convertirse en la piedra angular en la batalla contra el devastador virus que azotaría al mundo en el año 2036. Durante los siguientes meses, Titor participó en el foro, respondiendo a las consultas de los usuarios sobre varios temas. Compartió sus perspectivas sobre escenarios futuros, pintó vívidas imágenes de realidades alternas e incluso profundizó en los aspectos técnicos del viaje en el tiempo. Ofreció lo que para muchos eran algoritmos excesivamente complejos e incluso proporcionó fotografías de lo que afirmaba era su verdadera máquina del tiempo. Sin embargo, tan repentinamente como apareció, en 2001, John Titor se despidió del foro para siempre y aparentemente se desvaneció en el aire. La especulación abundaba. Algunos creían que había cumplido su misión y regresado a su propia línea de tiempo, mientras que otros pensaban que simplemente podría haberse cansado de la atención y de las horas pasadas interactuando con ávidos usuarios de Internet. Pero lo que sigue siendo indiscutible es el legado que dejó. Hoy, John Titor es nada menos que una sensación en Internet con un amplio y vibrante grupo de seguidores. Sus predicciones y teorías todavía se estudian religiosamente, lo que sigue desconcertándonos e intrigándonos. La noción de un viajero en el tiempo del futuro compartiendo ideas tentadoras con el pasado es material de leyenda. Es una de esas historias que te hacen desear haber sido parte de ese foro, para hacer preguntas, profundizar en los misterios del tiempo y, tal vez, solo tal vez, echar un vistazo a lo que nuestro futuro podría realmente deparar. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Todos sabemos que en Egipto, un código de vestimenta conservador ha sido durante mucho tiempo la norma para las mujeres. Las costumbres locales dictan que las mujeres se cubran desde los hombros hasta debajo de la rodilla. Para los viajeros, las expectativas son algo menos estrictas, pero aún así, es aconsejable optar por ropa que se adhiera a estos estándares. Se prefiere la ropa holgada ya que la ropa ajustada o la piel expuesta pueden ser desaprobadas. Sin embargo, podemos ver claramente en esta imagen que las mujeres no están usando vestidos holgados ni cubriéndose en absoluto. Por supuesto, esta no es una escena rara en muchos lugares del mundo. Pero el telón de fondo de las pirámides de Egipto plantea preguntas sobre si esto es un tiempo del futuro o del pasado. Sin embargo, no podemos vincularlo a ningún suceso anterior, y ninguna de las damas en la imagen parece familiar. Esto nos lleva a suponer que puede haber un periodo en el que este tipo de vestimenta será aceptable en lugares modestos como Egipto también. ¿Qué piensas de las damas en la imagen? Queremos escuchar tus opiniones en la sección de comentarios abajo. Número 5. La gemela de Greta Thunberg. Greta Thunberg, una destacada activista ambiental, es un nombre que resuena en todo el mundo. Ha estado abogando fervientemente por la protección del medio ambiente, y su camino hacia la fama es nada menos que notable. Nacida en 2003 en Estocolmo, Suecia, el camino de Greta hacia la fama mundial comenzó cuando tenía 16 años. A esta tierna edad, hizo una declaración profunda que resonaría en todo el mundo. Frente al edificio del Parlamento sueco, Greta se mantuvo firme, sosteniendo un cartel y declarando una huelga. Dijo que dejaría de asistir a la escuela hasta que las autoridades prestaran atención a los apremiantes problemas del calentamiento global, y no se detuvo allí. Greta exigió acción de acuerdo con los términos del Acuerdo de París, subrayando la urgencia de abordar el cambio climático. Avanzando rápidamente hasta 2019, Internet se encontró lleno de intriga.
Un bloguero llamado Jack Strange compartió una peculiar fotografía en su página tomada en 1898. La imagen mostraba a 3 niños de diferentes edades. Sin embargo, lo que capturó la atención de sus seguidores fue el asombroso parecido que uno de esos niños tenía con Greta Thunberg. La niña en la foto antigua tenía la misma expresión facial, forma de cara, ojos redondos, e incluso las distintivas trenzas gemelas que se han convertido en una parte icónica de la imagen de Greta. Era casi como si alguien hubiera tomado el rostro de Greta y lo hubiera superpuesto sin problemas en esta fotografía antigua. Tal semejanza asombrosa desató una ola de especulaciones juguetonas entre los seguidores de Jack. Algunos sugirieron humorísticamente que Greta no era solo una activista, quizás también era una viajera en el tiempo. Esta teoría caprichosa, aunque inverosímil, ofrecía una explicación divertida para las extraordinarias similitudes entre la joven del pasado y la moderna defensora del medio ambiente. En última instancia, el curioso caso del doble del siglo XIX sigue siendo una nota humorística en la historia más amplia del impactante viaje de Greta Thunberg como activista ambiental. Número 4. El avión de combate en jeroglíficos egipcios antiguos. La cultura del antiguo Egipto, con sus icónicas pirámides, enigmática esfinge y profunda creencia en la vida después de la muerte, siempre ha fascinado y despertado curiosidad entre la gente. Sin embargo, entre los muchos enigmas que presenta, uno particularmente cautiva a los observadores modernos. Se encuentra en los jeroglíficos del templo de Seti I en Abydos, que tienen un parecido sorprendente con la maquinaria moderna. Talladas en las antiguas paredes de piedra caliza, estos jeroglíficos, a primera vista, parecen representar objetos de nuestro mundo contemporáneo. Notablemente, se pueden discernir representaciones explícitas de un helicóptero, un submarino, una nave espacial y lo que muchos creen que es un avión de combate. Estas imágenes destacan claramente entre los símbolos y jeroglíficos más convencionales que las rodean. Estas representaciones son una revelación para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas y los entusiastas de los viajes en el tiempo. Argumentan que representaciones tan precisas de maquinaria del siglo XX en un templo que data de hace miles de años sugieren que la civilización egipcia antigua podría haber sido visitada por seres del futuro, o incluso de otros mundos. Según su teoría, estos visitantes podrían haber compartido destellos de tecnología avanzada, que luego fueron inmortalizados en las paredes del templo. Apoyando esta teoría está el conocimiento de las prácticas de tallado egipcias. En tiempos de cambios en el liderazgo o la teología, no era raro que las inscripciones anteriores fueran cubiertas con yeso y se hicieran nuevos grabados encima. Esta superposición de símbolos a lo largo de generaciones podría haber creado inadvertidamente las imágenes aparentemente anacrónicas. Sin embargo, aunque estas explicaciones lógicas ofrecen claridad, el atractivo del avión de combate y la maquinaria que lo acompaña siguen siendo potentes para muchos. La idea de que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido vislumbres del futuro o encuentros con visitantes extraterrestres es una posibilidad tentadora que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y el progreso. Número 3. La mujer griega moderna. Los arqueólogos de todo el mundo tienen esta habilidad para desenterrar tesoros ocultos de las profundidades de la historia, y estos tesoros a menudo incluyen artefactos intrigantes que nos transportan a siglos pasados. Entre este tesoro de gemas históricas, algunas estatuas talladas en piedra han levantado cejas y encendido una llama de curiosidad. Una de estas notables estatuas es la tumba Nescau, de una mujer entronizada con un asistente. Esta intrigante escultura se encuentra en el J. Museo Paul Getty, ubicado en la belleza escénica de Malibú, California, y no es tu típica obra de arte griega antigua. La estatua retrata a una mujer sentada en su trono, pero es su asistente quien realmente roba el protagonismo. Un objeto que se asemeja notablemente a una computadora portátil está en la mano del asistente. Y solo para añadir un toque de modernidad, incluso hay lo que parecen ser puertos USB. Aquí está una mujer griega antigua, residente de una época en la que nuestros dispositivos inteligentes modernos eran solo sueños en un futuro distante. Las laptops estaban a años luz, incluso de las imaginaciones más salvajes de esa era. Entonces, ¿cómo terminó esta mujer griega viviendo en una era sin laptops ni puertos USB con tal dispositivo? Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Adquirió ella la computadora y toda su tecnología aparentemente anacrónica a través de los misteriosos portales del viaje en el tiempo? La pregunta estimula la imaginación y nos insta a explorar las improbables posibilidades. Podría ser que las civilizaciones antiguas guardaran secretos y tuvieran acceso a conocimientos mucho más allá de su tiempo, quizás compartidos por viajeros del tiempo del futuro.
¿O podría ser esta una obra de arte ingeniosa aunque desconcertante con elementos anacrónicos insertados deliberadamente para confundir y asombrar a su audiencia? La tumba Nescau, de una mujer entronizada con un asistente, no es solo una escultura, es un catalizador para nuestra curiosidad. Nos recuerda que la historia a menudo tiene capítulos ocultos, misterios que desafían las explicaciones convencionales y anomalías que nos invitan a cuestionar nuestra comprensión del tiempo y el progreso tecnológico. Número 2. La mujer hablando por un móvil en 1928. El pasado a menudo teje historias intrigantes en el presente, a veces desvelando anomalías que desconciertan nuestro sentido de la cronología. Un caso tan cautivador se centra en un breve clip extraído de los extras de la película muda de 1928 de Charlie Chaplin, El Circo. En este fragmento, una mujer pasa frente a la cámara sosteniendo un objeto cerca de su oído, aparentemente absorta en una conversación. Sus acciones parecen extrañamente familiares para un espectador moderno, asemejándose a una persona hablando por un teléfono móvil. Aún así, nos enfrentamos al hecho de que esta escena ocurrió en 1928. Unos 60 años antes del debut del primer teléfono móvil Internet, se llenó de fervor cuando estas imágenes ganaron atención. ¿Cómo podría una mujer de la década de 1920 manejar lo que parece ser un dispositivo de comunicación notablemente similar a un teléfono móvil? Los entusiastas de los viajes en el tiempo argumentaron con entusiasmo que esta mujer debía ser una viajera del tiempo, añadiendo otra pieza desconcertante a la creciente colección de artefactos e individuos fuera de lugar. Desde su perspectiva, ella había revelado inadvertidamente sus orígenes de una línea temporal más avanzada tecnológicamente, mientras visitaba el pasado. Una explicación aún más imaginativa surgió, sugiriendo que podría estar usando un prototipo de un dispositivo de comunicación inalámbrico, insinuando un avance tecnológico no registrado oculto en la historia convencional. Sin embargo, esta teoría, a pesar de su atractivo convincente, carecía de pruebas sustanciales. El debate en torno a la grabación alcanzó tal magnitud que la propia nieta de la mujer dio un paso al frente, afirmando que su abuela solo estaba usando un dispositivo auditivo portátil. Aunque esta afirmación proporcionó una apariencia de resolución, no logró obtener aceptación universal debido a la falta de pruebas concretas. Lo que hace que estas filmaciones de 1928 sean tan fascinantes va más allá de la anomalía que presenta. Lleva implicaciones profundas que se extienden a nuestra comprensión del tiempo mismo. Si por alguna razón este clip fuera aceptado como evidencia de viajes en el tiempo, cambiaría nuestra percepción del flujo del tiempo. Sugiere un mundo donde los eventos y las líneas de tiempo están entrelazados, desafiando nuestra comprensión lineal convencional del pasado, presente y futuro. La mujer conversando en un dispositivo similar a un móvil en 1928 encarna la fascinación perdurable de la humanidad con el tiempo y sus misterios. Ya sea que ella fuera una visionaria usando la tecnología de su época, una viajera del tiempo de un futuro lejano, o simplemente un sujeto de malinterpretación, su breve aparición en una película antigua sigue cautivando mentes, instándonos a cuestionar la estructura de nuestra realidad. Número 1. Viaje en el tiempo. Durante la Guerra Fría. Vamos a adentrarnos en el intrigante ámbito de la Guerra Fría, donde los misterios y secretos estaban entretejidos en el tejido de esa época turbulenta. Uno de esos enigmas gira en torno a un hombre llamado Andrew Basiago, un abogado estadounidense que ha estado en una búsqueda para desentrañar los misterios del críptico Proyecto Pegasus. Este proyecto, envuelto en una clasificación de alto secreto, fue una creación de los Estados Unidos, con el objetivo de manipular la esencia del continuo espacio-tiempo. El objetivo final era obtener una ventaja decisiva en la Guerra Fría, en curso contra Rusia. Pero eso es solo la punta del iceberg temporal. Esta historia ya desconcertante se volvió aún más perpleja cuando Basiago afirmó que fue enviado al pasado como parte de este proyecto para presenciar un momento crucial en la historia asegura, que se encontró en el famoso discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln en 1863, y el giro no termina ahí. Su padre también estuvo involucrado en este esfuerzo encubierto hasta que finalmente fue archivado en 1968. Supuestamente, científicos de Estados Unidos se adentraron en el mundo de la física teórica, principalmente inspirándose en la teoría de la relatividad de Einstein y el fascinante concepto de los agujeros de gusano. Su audaz objetivo era crear saltos literales a través del tiempo, y se aventuraron profundamente en lo desconocido teórico en busca de este ambicioso propósito. Pero aquí es donde la historia da otro giro alucinante. Una fotografía, una reliquia del discurso de Gettysburg en 1863, resurgió en Internet. En esta imagen cautivadora, un niño joven está en el centro, mirando intensamente hacia su derecha. Ese niño, aunque no lo creas,
no es otro que Andrew Basiago, el mismo abogado que afirma haber viajado en el tiempo desde finales de la década de 1870. La yuxtaposición de esta fotografía antigua con la persona moderna de Basiago parece ser una alineación asombrosa del pasado y el presente, y aviva las llamas de la intriga en torno a esta ya fantástica historia. Además, dado que Basiago es un abogado exitoso y bien conocido cuya carrera gira en torno a hechos, pruebas y buen juicio, no tenemos razones para creer que pondría en peligro su reputación profesional inventando una historia tan extravagante como el viaje en el tiempo. La historia es una narrativa intrigante que mantiene vivas las llamas de la curiosidad y nos incita a explorar los fascinantes, a veces surrealistas, misterios de nuestra historia. Estas historias nos han hecho cuestionar los límites del tiempo y el espacio, y desarrollar la tentadora idea de que el viaje en el tiempo podría ser más que un concepto fantasioso. El viaje en el tiempo podría ser real. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.